Leemos Hebreos capítulo 10, verso 35 al 39. En el nombre de Jesús leemos para la gloria de Dios. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén, gloria a Dios. Antes de tomar una silla para sentarse, quisiera que usted le dijera al que está más cerquita, a usted le diga estas palabras: sigue viviendo por fe sin retroceder. Sigue viviendo por fe sin retroceder. Y creo que más que yo decir a ustedes que digan esto al que está más cerquita de usted, creo que es Dios quien nos dice esto de antemano. ¿Sí? Es Dios quien nos dice a nosotros: sigue viviendo por fe sin retroceder. Y en general nos dice: sigan viviendo por fe sin retroceder. Siéntese, por favor, dando gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Amén. La palabra retroceder proviene de un término griego que es hupostole, que también se traduce como apostasía. El apóstata es aquel que abandona su fe. Oiga bien esto: el apóstata es aquel que abandona su fe, y quizás abandona su fe superado por las circunstancias. Ya no quiere esperar los tiempos de Dios y decide hacer su camino solo. Una de las cosas que muchas veces hace retroceder a muchos es cuando se desespera esperando en Dios. Eso no es así, mis hermanos. ¡Aleluya! Es así, ¿verdad? ¡Gloria a Dios! Cuando uno se desespera esperando algo de Dios y no le llega, esto es causa para que muchos retrocedan, vuelvan atrás y se conviertan en unos apóstatas. Retroceder también es del latín retrocedere y significa atrás, y el verbo ceder, retroceder, ceder, que traduce caminar, lo que hace que la palabra compuesta tenga una traducción literal de caminar, caminar hacia atrás, es decir, retroceder o volver atrás. El escritor de Hebreos anima a sus lectores a no abandonar la fe en tiempos de persecución. Cuando el escritor de Hebreos escribió el libro de Hebreos, el pueblo judío estaba viviendo un tiempo de gran persecución, y debido a esto habían venido hambres, habían sufrido muchos hijos de aquellos cristianos, mucha tribulación, mucha angustia. Muchos habían sido desposeídos de sus bienes. Y es cuando el apóstol Pablo, quien se cree que fue el escritor de Hebreos, anima a sus lectores a no abandonar la fe en tiempos tan difíciles como los que estaban viviendo. Amén. Lo que el escritor de Hebreos quería era que el pueblo demostrara en medio de esa gran tribulación paciencia,
Amén. Que tuvieran mucha paciencia y que demostraran que la fe que ellos tenían era una fe verdadera. Amén. Una fe verdadera. Lo que en otras palabras el escritor de Hebreos dice a sus lectores es: sigan viviendo por fe sin retroceder. Amén. Gloria a Dios. Es lo que les está diciendo en esos textos que leímos. Aunque el mundo está lleno de calamidad, de vanidad, de soberbia, de avaricia, de egoísmo, de contiendas, todo eso hay en el mundo, pleitos. Ya no se ama al prójimo. Hay mucha maldad en este mundo. Un mundo lleno de problemas, de enfermedades, de limitaciones, de escasez. Pero más sin embargo nosotros, en medio de un mundo como en el que vivimos, debemos de seguir viviendo por fe sin retroceder. Amén. Es difícil vivir en un medio como ese, ¿verdad? En un medio lleno de maldad, lleno de violencia, lleno de hambre, de pestes, donde muchas veces uno se desmotiva o trata de desmotivarse, de desanimarse por lo que ve, ¿verdad? Porque no ve sino injusticias, no ve sino abusos en este mundo. Vemos que el rico abusa del pobre. Vemos que hay gente llena de dinero mientras otros mueren de hambre. Vemos que mientras muchos tienen abundancia en sus casas, muchos en sus casas no tienen ni siquiera nada que comer. Vemos, hermanos, egoísmo, vemos fracaso en este mundo, vemos lamento, vemos suicidios, homicidios, la gente se mata, la gente se suicida, se quita la vida. Muchos hermanos, hasta hermanos en la fe, han vuelto atrás, han retrocedido y se han ido totalmente para el mundo. ¿Sabe por qué? Porque dejaron de vivir por fe. Ya no están viviendo por fe, retrocedieron. Y es cuando Dios nos motiva y nos dice: sigan adelante viviendo por fe sin retroceder. Vivir en este mundo no es nada fácil, y más para el cristiano, ¿verdad? Para el cristiano no es fácil vivir en este mundo, hermanos, porque el ambiente es pesado. El ambiente es duro. El ambiente se pone un poco tosco. Yo no sé si ustedes de los que salen de su casa, pero no ven la hora de llegar otra vez a sus casas. Porque usted sale de la puerta de su casa para afuera y usted siente que se mueven muchos demonios, muchas cosas malas. Y el uno grita, el otro miente, el otro dice palabras soeces, el otro pega, el otro chuza, el otro mata, el otro... Y el otro bebe, el otro fuma, el otro huele perico, cocaína y se nos hace un ambiente pesado, aunque nosotros no estemos ahí haciendo esas cosas. Por eso para el cristiano es difícil vivir en un mundo como en el que estamos. Pero más sin embargo, hermanos, al mismo tiempo debemos mantener la fe. Amén. Mantener una esperanza en Dios. Amén. Gloria a Dios. Mantener fe en Dios y en una vida futura. Amén. La cual aún no estamos disfrutando. Es verdad. ¿Sí o no? Amén. Aún no estamos disfrutando esa vida futura. Pero seguimos viviendo por fe sin retroceder. Amén. En el mundo se nos enseña desde pequeños a poner los pies sobre la tierra, mostrándonos la necesidad de que seamos realistas y no andemos soñando o imaginando lo que no tenemos. ¿Sí o no? Porque para muchos esto de una vida futura, una vida sin crisis, una vida sin dolor, una vida sin muerte, es como un sueño, es como una fantasía, es como algo no real.
Es como algo que uno se imagina solamente, hermanos, pero yo sigo viviendo por fe y sigo creyendo que nos espera un futuro mejor en el Señor. Seguimos creyendo que nos espera un futuro mejor. Amén. Lo importante aquí, mientras estemos en esta tierra, es seguir viviendo por fe sin retroceder. ¿Cuánto dicen amén? Sin embargo, al obedecer la fe se nos pide que creamos en lo que, hermanos, no podemos percibir con nuestros sentidos muchas veces. Que creamos en lo que no podemos ver ni oír, etcétera, etcétera, hermanos, porque la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuán difícil es creer en algo que uno no ve y esperar algo que no ha llegado. Eso es muy difícil, hermanos, y humanamente uno se desespera y uno como que le llegan momentos de pensar en retroceder, en volver atrás, y uno a veces hasta le parece que está perdiendo el tiempo. Uno a veces quisiera, hermano, salir volando, salir corriendo y dejar todo y decir: ya no más iglesia, ya no más evangelio, ya no más esto, ya no más lo otro. No voy a vivir más bien voy a vivir una vida normalita, una vida común y corriente, y me olvido de esa cuestión de la fe. Pero el Señor nos motiva a seguir viviendo por fe sin retroceder. Gloria a Dios. Se nos pide que creamos, que esperemos y vivamos para percibir aquello que no vemos. Por ello andamos, ¿verdad? Andamos por fe y no por vista. Esto es lo que hace que la vida del cristiano no sea nada fácil. Porque con nuestros ojos, oídos, con nuestros sentidos percibimos mucho el mundo en el cual vivimos. ¿Sí o no? Pero estos sentidos no pueden percibir lo que nos piden que creamos muchas veces, hermano. Porque los sentidos muchas veces están extraviados o se intentan extraviar, ¿verdad? Y para nuestros sentidos como humanos es muy difícil creer en algo que no vemos y esperar algo que no ha llegado todavía. Así es, bendito el Señor. Esa es la razón por la cual muchos comienzan con mucho ánimo en el camino de la fe. Y eso, hermanos, se convierten y dicen: voy es con toda, y ahora sí voy a vivir una vida que le agrade al Señor. Voy para adelante, no por nada voy a abandonar el camino del Señor. Y eso, muchas promesas en el altar, mucho lloro, a veces hasta muchas lenguas, recién convertidos, hermanos. Creemos muchas veces que cogimos el cielo con las manos, ¿verdad que sí? Y que se nos acabó el sufrimiento, que se nos acabaron las penas, que ya no hay por qué sufrir en esta vida, que ahora sí todo es gozo y alegría. Claro que sí, hermanos. El cristiano, como cristiano, debe de tener un gozo permanente que lo motive, que lo alimente espiritualmente, pero no desconocemos tampoco, hermanos, que hay que sufrir en esta vida. Así es, bendito el Señor. No desconocemos eso tampoco, que tenemos que ser probados como el oro, pasar por fuego como es pasado por fuego el oro. Muchos comienzan con mucho ánimo, pero con el tiempo se desaniman y vuelven al mundo. Viven una realidad que sus sentidos perciben, el mundo y las cosas que hay en el mundo. Pero también los problemas, las dificultades, las enfermedades hacen que muchos cristianos retrocedan, vuelvan atrás. Amén. Le dan más importancia a lo que ven o sienten que a lo que no ven ni sienten. Claro, hermanos, que a Jesús lo podemos sentir. ¿Cuántos dicen amén? Pero humanamente, hermanos, humanamente, hablando en términos humanos, no podemos sentir que ya estamos en el cielo ni en el paraíso. ¿Sí o no, hermanos? Porque no lo estamos. Todavía no lo estamos. Jesús habló de la parábola del sembrador y también a través de los apóstoles
entendiendo que son pocos los que perseveran hasta el fin y muchos son los que retroceden y vuelven atrás. ¿Sí o no, hermanos? Muchos son los que retroceden y vuelven atrás. Pero la palabra de Dios nos anima, nos motiva a perseverar a pesar de las dificultades, hermanos. A seguir adelante a pesar de lo que nos toca vivir muchas veces. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? No perder nuestra confianza en Dios, que tiene gran galardón. La mayoría de los que no han perseverado han perdido su confianza. Han permitido que la duda les invada, que la incredulidad se apodere de ellos, lo que trae como consecuencia que perderán el gran galardón que Dios tiene para los que no retroceden. Aleluya, santo el Señor. Dios nos ha ofrecido cosas grandes, digan amén, porque sí o no. Promesas, bendiciones, vida eterna, vivir en el cielo, vivir sin temor de la muerte, sin enfermedades, sin dolor, vivir sin llanto. Dios nos ofrece una eterna felicidad, vida eterna. Y hermanos, si no es que solamente suene bonito cuando leemos en la Biblia, no habrá llanto, no habrá dolor, ni habrá más muerte, porque las cosas viejas pasaron. ¿Sí o no? Sí, hermanos, pero no solamente suena bonito eso, es una realidad, eso es una realidad. Y aunque todavía, hermanos, morimos como humanos, podemos morir a cualquier momento, sé que algún día, hermanos, no vamos a morir. Algún día no nos va a doler ni una muela. Algún día no vamos a sufrir de dolores, de penas en esta vida, ni de dolores físicos, ni de dolores del alma. No vamos a decir es que me dolieron el corazón o me partieron el corazón, porque eso ya no va a existir. Amén. Hoy vivimos con dificultades, pero vendrá el día en que ya no existirán más. Amén. Amén. Es necesario no perder la confianza, porque el castigo eterno es muchísimo peor que los problemas que vivimos en este mundo. Ay, mi Señor. El castigo eterno es muchísimo peor. Y volvemos a Hebreos 10:35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. En otras palabras, lo que dice es: no dejen de confiar en Dios, no pierdan la confianza, la valentía que tenían antes. No pierdan la confianza en Dios, porque si no pierden la confianza en Dios van a tener una grande recompensa. Amén. Amén. Dios nos ayude a no perder la confianza, porque cuando se pierde la confianza en Dios es cuando poco a poco nos vamos volviendo para el mundo y vamos volviéndonos unos tibios hasta que llegamos a ser unos fríos del todo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. La confianza, la fe en Dios debemos alimentarla, y por eso estamos aquí, ¿sí o no? Amén. Porque estamos alimentando la confianza en Dios. Porque la fe viene, ¿por qué? Por el oír. ¿Y por el oír qué? La palabra de Dios. Entonces estamos alimentando la confianza en Dios, estamos cuidándola, estamos fortaleciéndonos en Dios y estamos no dándole oportunidad a la duda ni al desánimo. Y aun cuando estamos en dificultades, hay que seguir avanzando firmes hacia el futuro glorioso que nos dará Dios. ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios? Gloria a Dios. No perdáis pues vuestra confianza, dice el Señor. Aleluya, santo mi Señor. Que tiene grande galardón. Sí, amén. Dios no solo nos dice que no perdamos nuestra confianza, sino que dice: si ustedes tienen confianza, tienen una grande recompensa. Si ustedes siguen teniendo confianza en Dios, van a tener un gran premio, dice el Señor. Amén, amén, qué bueno. Y lo que nos falla mucho es la confianza en Dios.
Sea por el mal ambiente de este mundo, sea porque el problema en casa que hay, sea porque no hay que comer, porque hay una enfermedad, por alguna cosa se va perdiendo la confianza en Dios. Pero mire lo que Dios dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Y cuántas veces hemos perdido la confianza? Muchas veces, ¿sí o no? Es más, muchos aquí alguna vez se han descarriado. Y cuando se descarriaron porque perdieron la confianza. Pero gracias a Dios volvieron a recuperar la confianza. ¿Verdad que sí, hermano? Volvieron a recuperar la confianza en Dios. Y demostraron que van es por lo de ellos, por su grande galardón, ¿sí o no, hermanos? Porque recuperaron su confianza en Dios. Dios nos ayude a mantenernos confiados en Dios. Para poder mantener la confianza en Dios y en sus promesas debemos tener paciencia. Lea el otro versículo que sigue, dice: porque os es necesaria la paciencia. ¿La qué? El verso 36 de Hebreos 10 dice que nos es necesaria la paciencia. Es que cuando hay un cristiano sin paciencia, impaciente, hermanos, no es un cristiano que va a durar mucho tiempo en los caminos del Señor, porque es un impaciente y no sabe esperar en Dios. Es que esperar en Dios a veces es duro, hermanos, porque Dios a veces lo pone a esperar a uno hasta años. Digan amén, porque así es. Dios a veces lo pone a uno a esperar mucho tiempo, que es mucho tiempo para uno. Y para Dios es un ratico. Y uno a veces se desespera y dice: pero ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo es que va a pasar esto? ¿Cuándo es que yo voy a recibir esto? ¿Cuándo es que va a venir la bendición? Los hermanos a quienes primeramente el escritor de Hebreos les escribió, muchos de ellos estaban así. Si no estuviesen así, el escritor de Hebreos no les hubiera escrito esto. Muchos de ellos estaban flaqueando en la fe y muchos se rascaban la cabeza y decían: no, aquí no hay nada, eso vea, nos buscan para matarnos, perdimos todo, las casas que teníamos, perdimos todos nuestros enseres, no, eso no vale la pena seguir el evangelio, porque algunos creen que llegan al evangelio para enriquecerse materialmente. Pero si Dios no te quiere dar más de lo que necesitas, pues dé gloria a Dios. Digan amén, hermanos. Y si Dios te quiere dar mucho más y quiere darte mucho dinero, gloria a Dios también. Pero había muchos hermanos que estaban muy angustiados. Y entonces dice el escritor de Hebreos, les dice: vean, no pierdan su confianza, sigan adelante, tienen un gran premio por delante. Yo me imagino el escritor de Hebreos tratando de motivarlos, decirles: vean, no vuelvan atrás, yo sé que los persiguen, yo sé que muchos de ustedes han perdido sus cosas materiales, hasta sus casas. De hecho, yo sé que hasta algunos han perdido sus hijos, porque se han dado cuenta que ese hijo que usted tenía era hijo de un cristiano. No pierdan su confianza, sigan adelante, tienen grande galardón si siguen con confianza sirviendo y obedeciendo al Señor. Es necesaria la paciencia, les dice el escritor. Hermanos, uno en el evangelio debe de llenarse de una paciencia. En eso fallamos mucho, hermanos. A veces hasta creemos que Dios no está con nosotros. Porque, hermanos, nos impacientamos y decimos: pero ¿cuándo? ¿Será que Dios no me oye? ¿Será que Dios no me escucha? ¿Cuánto tiempo llevo llorándole por esto, por aquello y por lo otro? Y nada que Él me oye, nada que Él me escucha. Pero ¿por qué? ¿Por qué nos impacientamos? Si la paciencia es una necesidad según la Biblia. O sea, es que necesaria la paciencia. Muchos de nosotros, antes de ser creyentes en Cristo y en el evangelio, éramos unos impacientes.
¿Sí o no? No sabíamos esperar nada. Y menos en Dios. Queríamos las cosas ya. O se resolvía el problema ya. O algo hacíamos de cuenta de nosotros o por cuenta de nosotros. ¿Sí o no? Éramos así. Y éramos unos impacientes. Hasta iracundos éramos muchos de nosotros. Porque debido a la impaciencia venía la ira. Y le añadíamos otros pecados más. Y cuando teníamos una necesidad renegábamos y maldecíamos y decíamos tantas cosas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Y eso golpeábamos la mesa, golpeábamos la puerta, le dábamos un golpe a cualquier cosa. Y otros hasta golpeaban sus cónyuges. Es que la impaciencia, hermanos, es algo horrible. Y por eso dice el texto del versículo 36, porque os es necesaria la paciencia. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Para qué paciencia? ¿Para qué paciencia? Para hacer la voluntad de Dios. Oiga, ¿para qué paciencia? Para hacer la voluntad de Dios. Para hacer la voluntad de Dios. Hermano, he conocido muchachos cristianos esperando en Dios una esposa. Y eso, hermano, pasan meses, hasta 1 año, 2 años, y no aguantan, se impacientan, y ¿sabe qué? Y eso caen en fornicación. Caen en fornicación. La paciencia es para hacer la voluntad de Dios. Para hacer la voluntad de Dios necesitamos paciencia. En otra versión dice que nos es necesaria la perseverancia, la constancia. Ser constantes, ser perseverantes. Hermanos, y perseverar cuando todo marcha bien es muy bueno. ¿Sí o no? Cuando hay dinero, cuando hay una buena familia establecida, cuando hay tiempo para la familia, cuando hay buena comida en la casa, cuando hay plata para pasear. Qué fácil es tener paciencia en un momento de eso, ¿sí o no? Qué fácil es ser cristiano paciente en momentos así tan buenos. El escritor de Hebreos no le estaba diciendo a unos cristianos aquí que les era necesaria la paciencia, a unos cristianos que estaban por allá con todo relajados, por allá en la playa, por allá tirando mar, tirando charcos, relajados. No, el escritor de Hebreos estaba hablando a gente que estaba siendo perseguida. Y él les dice, es necesario que tengan paciencia para que hagan la voluntad de Dios. Y luego de hacer la voluntad de Dios puedan tener la promesa. Puedan obtener la promesa. Puedan tener lo que Dios les ha prometido. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! ¡Santo! La paciencia, hermanos, es una tolerancia a esperar. Y se demuestra cuando hacemos la voluntad de Dios a pesar de las circunstancias. La paciencia es una cualidad divina que Dios posee. Siempre mostró a su pueblo y al mundo su gran paciencia. Si Dios no fuera el Dios de la paciencia, ya nos hubiera exterminado a nosotros. ¿Cuántos dolores de cabeza le hemos dado al Señor? Y ahí sigue el Señor teniendo paciencia, ¿verdad? Pero el ser humano es impaciente debido a su naturaleza pecaminosa. Quiere respuestas rápidas, inmediatas. La mayoría son impacientes. Y los cristianos muchas veces no somos diferentes. La impaciencia produce desánimo. Cuando no se logran las metas o soluciones, hermanos, que se esperan, muchos que han obedecido la fe por la impaciencia, pierden la confianza en Dios.
pierden la confianza en Dios. La paciencia es una cualidad que debemos desarrollar, que debemos cultivar, que debemos aprender la paciencia. Si queremos soportar y vencer en las dificultades, hay que tener paciencia. Amén. Paciencia, que el problema no se soluciona rápido, espere. Que la situación está muy difícil y muy desesperante, espere. Que yo no he sido sano todavía, espere. Que han orado mucho por mí, espere. Pero no espere de cualquier manera. Espere en Dios haciendo la voluntad de Dios. Que no tiene trabajo, espere. Que hay muchas necesidades, espere. Espere a ver qué pasa. Que hay muchas deudas, espere. Amén. Que las deudas no esperan, pero Dios puede llegar en el último momento. Aleluya. Digan amén, porque así es. No sé si usted cree esta palabra, pero yo la creo, hermanos. Amén. Que hay mucho compromiso, debo mucho. Me ha tocado meterme en deudas debido a las necesidades, porque otra cosa es meternos en deudas sin necesidad, ¿cierto? Así es. Pero debido a las necesidades nos tocó meternos en deudas. Espere que Dios algo va a hacer. No se vaya a meter al gota a gota. No se deje llevar del desespero y vaya a buscar un prestamista para pagar por 100,000, 20,000 diarios. Porque agranda el problema. Claro, mi hermano. Ahí sí es cierto que se va a desesperar. Hay cristianos que son esclavos del gota a gota. Bendito el Señor. No. Y todos los días les están, llegan en la moto, ¿verdad? Están, la cotica, por favor. Si no la tiene, ya le advierte. ¿Por qué no tuvo paciencia? ¿Por qué se enredó más? Tenga paciencia, algo va a hacer el Señor. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Algo va a hacer Dios. ¿A cuánto les habla Dios? Amén. Aleluya. Algo hará el Señor. Pero no retroceda, hermanos. Todas estas cosas lo harán retroceder si no aprende a esperar en Dios. Amén. ¿Cuántos tienen paciencia? Amén. ¿Y cuántos son impacientes? A ver, digan amén los que son impacientes. ¿Sí? Es difícil, es duro esperar a veces en Dios, ¿cierto? Es verdad, hermanos. Es difícil a veces. Que Dios nos dé esa cualidad de la paciencia, ¿verdad, hermano? Algunos desobedecen y desagradan a Dios por impacientes. Es verdad, mi hermano. Amén. Quieren soluciones rápidas, pero no se da cuenta que Dios le está probando la fe. Dios le está probando la fe. ¿Cuál es su actitud? ¿Qué actitud toma cuando usted está siendo probado? Quieren que les digan que Dios les va a resolver los problemas rápidamente si oran. Quieren que les hagan promesas muchas veces, promesas vanas, hermanos. Como muchas veces en muchas partes que está el profeta, ¿sí o no? El profeta diciéndole a aquel que anda a pie todos los días para el trabajo, le dice: usted va a tener un carro dentro de 2 días, le van a dar un carro. Y no llega el carro. Algunos quieren esa clase de profetas mentirosos, ¿verdad? Que les digan: usted va a tener una casa dentro de 15 días, espere la casa. Y si no les llega la casa, ¿quién tiene la culpa? Usted, que creyó en falsos profetas, ¿sí o no? Y en falsas promesas. Dios no tiene por qué resolvernos a nosotros los problemas rápidamente. Él no tiene por qué hacer nada para nosotros. Si Él tiene misericordia, Él sabe cuándo es el momento apropiado para dar la solución. ¿Sí o no, hermanos? Pero nosotros a veces queremos obligar a Dios a que haga las cosas ya.
y que tiene que hacerlas ya. No, hermanos, cuando Dios quiera y a Él le plazca hacer las cosas a favor de nosotros, pues que se haga su voluntad y no la de nosotros, ¿verdad, hermano? Algunos quieren cambiar la casa que tienen por una casa mejor, ¿cierto? Algunos se quieren ir a vivir al poblado y se impacientan porque Dios no los, según ellos, Dios no los ha ayudado a irse a vivir a otra parte mejor y no en este tierrero de barrio. Oiga, bendito el Señor. Si usted espera con paciencia, posiblemente lo que suceda es que usted no se vaya nunca de acá y esto lo pavimente, lo pongan bien bonito y quede mejor que el poblado. Digan gloria a Dios, hermanos. ¿Sí o no? Pero tengamos paciencia. Algunos pastores me dicen, pastor, pero un cambio, ya es hora de un cambio, sálgase de por allá arriba, algo más central. Algo más central, pastor, algo más central, sí, que usted pueda llegar y de una vez sin tantos huecos, sin tanta tierra, sin tanta piedra, y pueda llegar facilito, pueda tener acceso facilitamente a la iglesia y listo. Porque yo creo, hermanos, que yo puedo creer que algún día, hermanos, va a estar pavimentado todo esto hasta aquí y aquí fácilmente. Llega carro, gloria a Dios, y gracias hermano Mauricio porque él mete el carro hasta acá y hermano Norberto también. Pero hay gente que no, que dice no, que va a meter el carro por allá. Eso se me... No, ese barrio no sirve. ¿Cuántos desprecian el barrio del Pinar? Muchos. ¿Usted ha oído a gente que desprecia el barrio? Lo menosprecia, lo critica. Entonces dice, me voy a pagar un arriendo a otra parte. Y se van un tiempo y luego tienen que volver al Pinar. ¿Por qué? Porque no tuvieron paciencia. ¿Y qué tiene el Pinar? Para mí el Pinar es tierra que fluye leche y miel, tierra de bendición. Eso es lo que es el Pinar para mí. Sí, Señor, así haya mucha tierra, las calles así con huecos y todo eso, pero es una tierra que fluye leche y miel. Esa es la respuesta que yo les doy a muchos pastores. Yo no, hermano, el Pinar es una tierra que fluye leche y miel. Paciencia, ¿cierto, hermano? O yo impacientarme aquí, que porque, ay, Dios mío, tanto tiempo que llevo esperando a ver si construimos esto bien bueno, ya construido, terminadito, todo bien bonito, bien embaldosadito, bien terminadito, bien estucadito, bien pulido. No, yo más bien me voy a ir para otro lugar que me están ofreciendo y ya hay un templo hecho y ya terminado. Yo puedo tener paciencia y esperar en Dios aquí. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Esperar en Dios aquí mismo. ¿Por qué no voy a ir a recibir ya algo hecho? Ya que empecé con 3 o 4 o 5. Recomencé, digámoslo así, y aquí vamos. ¿Por qué no voy a tener dentro de un año 200 o 300? ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Yo espero con paciencia. ¡Ale gloria a Dios, hermanos! Esperamos con paciencia, pero pastor, es que usted no se mantiene aquí, es que usted cree que aquí solo se trabaja. Desde la casa trabajamos, desde la casa recibimos llamadas, atendemos al uno y al otro. ¿Eso es trabajo o no es trabajo? ¿Ah? ¿Es trabajo o no es trabajo? Esperar con paciencia. Asuntos de la iglesia los atendemos muchas veces en la casa. Por WhatsApp, por celular, y que vea que en la iglesia y que esto y que lo otro. Trabajo. Pero seguimos esperando con paciencia. Amén. Nos gusta estar cómodos, digan amén. Pero a veces no estamos tan cómodos. A veces no estamos tan cómodos, a veces estamos desacomodados y es como, humanamente, hermanos, es como como cuando alguien está durmiendo, hermano, alguien está durmiendo en un colchón bien duro y no tiene cabecera, sino que es como derecho y ya le duele aquí, ¿sí o no?
Ya le duele aquí, ni un trapo por ahí para meterlo al menos de cabecera, ¿sí o no? A veces nosotros en la vida, cristianos, a veces en la vida nos sentimos desacomodados. Pero a veces Dios prefiere eso para que nos llenemos de paciencia. ¿Cuántos dan la gloria a Dios otra vez? Dios permite, hermanos, que tengamos dificultades. Amén. A veces le echamos la culpa al diablo y decimos que el diablo mentiroso y diablo, pero no todo es el diablo, a veces es Dios que, ¿sí o no? Dios permite eso, que pasemos a ver cómo nos va en la prueba. Sí, o si el diablo hace algo es porque Dios le permite, pero fue porque Dios lo quiso así. ¿Cuánto dan la gloria a Dios? Las pruebas, hermanos, deben de fortalecer nuestra fe y nos deben ayudar a madurar como creyentes, como cristianos. Debemos de ser pacientes en medio de las pruebas. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Debemos aprender la paciencia. Lea Romanos 5:3 y verá lo que dice acerca de la paciencia. Que usted se dé cuenta, hermanos, cómo es que obtenemos paciencia. Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? ¿Qué lo va a volver más paciente a usted? La vida relajada y cómoda. ¿Qué nos va a volver a nosotros más pacientes? Cuando todo lo tenemos, nos va a volver más pacientes las tribulaciones. Yo no sé si alguna vez conté aquí algo que sucedió, pero lo voy a contar, así lo haya contado en alguna otra vez. Cuando alguien estaba orando, un pastor, por una oveja, porque la oveja le dijo al pastor, pastor, ore por mí, soy un hombre muy impaciente, pastor. De hecho, la impaciencia me lleva a ser soberbio, la impaciencia me lleva a cometer locuras, he cometido muchos errores por impaciente. Y entonces el pastor empezó a orar y dice el pastor en la oración, Señor, llénalo de dificultades, Señor, ayúdalo, Dios mío, para que tenga bastantes pruebas, para que se le haga un poco la vida más difícil, Señor. Y entonces abrió los ojos y dice, pastor, pero ¿usted qué está haciendo? ¿Usted cómo está orando así por mí? Y entonces el pastor le dice, sí, claro, ¿no ve que la tribulación produce paciencia? Y eso es, hermanos, queremos vivir sin problemas en la vida, pero entonces ¿cómo nos vamos a volver pacientes? Dice Romanos 5:3, las tribulaciones producen paciencia, la tribulación produce paciencia. Y entonces lo que el escritor de Hebreos quería decirle a sus lectores era que tuvieran paciencia en medio de esas tribulaciones, que se llenaran de paciencia. Hermano, no sea impaciente, aprenda a esperar en Dios. Sigue viviendo por fe sin retroceder. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos van a seguir viviendo por fe? Amén. Sin retroceder? Amén. Amén. Dice en el verso 4 y 5, dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Que uno se llena de paciencia y de esperanza, ¿verdad, hermanos? Pero vienen cosas mejores. ¿O no nos consolamos así? ¿Sí o no?
¿Qué decimos nosotros? En medio de una prueba vienen tiempos mejores, vienen cosas mejores, y eso es un consuelo para nosotros. Eso es un consuelo para nosotros. Esto no va a ser todo el tiempo. Tenemos esperanza de que esto va a cambiar. ¿Sí o no, hermanos? Que Dios nos dé paciencia, ¿no? Que Dios nos dé paciencia. Debemos de confiar en que Jesús volverá y cumplirá lo que Él ha prometido. El verso 37, ¿qué dice de Hebreos 10? ¿Qué dice? Porque aún un poquito y el que ha de venir, ¿qué? Aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Oiga, hace más de 2000 años se escribió este libro de Hebreos. Y él dice que aún un poquito y aún el que ha de venir vendrá. Entonces, si faltaba un poquito, ¿cuánto falta hoy? Un poquititico. ¿O qué? ¿Qué dicen ustedes? Si el escritor de Hebreos veía la venida del Señor tan cerca, yo creo que hoy está más cerca. ¿Sí o no, hermanos? Hoy está más cerca. Entonces, hermanos, vale la pena esperar, vale la pena tener paciencia, vale la pena mantener la confianza en Dios. Vale la pena, hermanos. Vale la pena, hermano. No se desmotive, no se desanime por nada del mundo. Siga adelante, hermanos. Venga lo que venga, pase lo que pase. Venga, siga adelante, hermano. Usted no sabe cuál va a ser la prueba en el día de mañana que va a tener. Así que prepárese mejor. Prepárese para que soporte esa prueba que le va a venir. Y si ya tiene una, pues aguante. Amén. Aguante, hermanos. Tenga paciencia. Confíe, hermanos, en que teniendo paciencia usted va a ser salvo cuando Cristo venga a levantar la iglesia. Amén. Aún un poquito y el que ha de venir no tardará y vendrá. Pero tenga paciencia. Que usted no ve lo que quiere ver, tenga paciencia. Que no recibe lo que quiere recibir, tenga paciencia. Que todavía no se le ha hecho realidad su sueño, tenga paciencia. Que todavía no es sano, tenga paciencia. Espere hasta la venida del Señor. Amén. ¿Cuántos dicen aleluya? Gloria a Dios, amén, amén. Gloria a Dios. El regreso del Señor está cerca. Y las señales ya se pueden visualizar, ¿verdad? Lo que Dios quiere es que nos animemos a seguir hacia adelante firmes en nuestra fe, hermanos. Firmes. Digan conmigo, firmes. Porque el que retrocede, ¿qué pasa? No agradará a mi alma, dice el Señor, ¿cierto? El que retrocede no agrada a Dios, porque su fe es débil. Su fe es cerrada. Si un día iniciamos nuestras vidas espirituales por medio de la fe, debemos terminarlas por medio de la fe también. ¿Sí o no, hermanos? Debemos continuar viviendo por fe y no por vista hasta la venida del Señor. Hay muchos que tienen fe para principiar este camino, pero no tienen la suficiente fe para terminar este camino. ¿Sí? Muchos son llenos de fe y yo no sé si usted ha visto a personas que están ya apartadas, que usted los veía con tanta fe, y qué fe la que tenían, y eran hombres de fe y mujeres de fe. No les alcanzó la fe para terminar. No les alcanzó. Si nos devolvemos un poquito en esta lectura al verso 35, Pablo dice, repito, no perdáis pues vuestra confianza. No perdáis vuestra confianza. Es que, hermano, el día que perdamos la confianza en Dios, hasta ahí llegó una vida espiritual. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Mas el justo vivirá por fe.
Por fe, nosotros no vivimos sino por fe, ¿verdad, hermanos? Sí, confiando. Por fe, confiando en el Señor. Amén. Santo. Fe, y es que usted vive es por fe. Y predicamos por fe, vivimos por fe, y todo es fe, todo es fe, todo es fe. Claro que sí. Pues de hecho la vida se convierte en una vida de fe. Amén. Sí. Vivimos por fe, eso es lo que dice la Biblia, hermano, y es lo duro para nosotros. Es lo duro vivir por fe. Porque se nos cruzan pensamientos de duda, de incredulidad. ¿Cuántos dicen amén? Porque así es. ¿Cuántos han pensado en volver atrás? Sean sinceros. Sí, amén. Sí, es verdad. ¿Alguna vez desde que se convirtieron al Señor han pensado en volver atrás? Lo que quiere decir que la duda llegó, que llegó la incredulidad en esos momentos. Sobre todo cuando hay problemas. El hermano es sincero. Cuando hay problemas, hermanos, a veces quisiéramos salir volados, corriendo, hermanos, de olvidarnos de todo, como dije ahora. Sí, así es. Pero vea lo que dice el verso 38. El verso 38. Si más el justo vivirá por fe. Y si, oiga, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Si usted pone un pie atrás, si usted se vuelve apóstata, si usted deja de vivir en el Evangelio o el Evangelio, si usted deja de vivir por fe, entonces no va a agradar a Dios. No lo va a agradar. Que Dios nos ayude, ¿cierto, hermano? Que el Señor nos ayude. Si retrocediere, no agradará mi alma. En otra versión de Biblia dice que si se retira cobardemente, por temor, se vuelve atrás y deja de ser fiel, Dios no estará contento con él. Dios no estará contento con él. Hermanos, a veces somos cristianos emocionalistas y eso, hermanos, sí, aquí predicamos a veces duro y bueno y a veces, hermanos, hay una palabra de fe, digan amén, porque así es, y saltamos y brincamos y decimos gloria a Dios, amén, aleluya, y estamos contentos en el culto, pero cuando ya pasó todo, vemos otra realidad, ¿sí o no? Vemos otra realidad y decimos, como pasamos de bueno en el culto, como estaba, como recibí de bendición en el culto, y vea, ya estoy aburrido, ya estoy afligido, ya no quiero nada, me pasó esto en la iglesia. Tenga paciencia. Si usted retrocede, no va a agradar a Dios. Tenga paciencia. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen más? Amén. Si usted retrocede, no va a agradar a Dios. El diablo, hermanos, está trabajando en eso, en hacernos retroceder a nosotros, ¿verdad? El propósito del diablo es que nosotros abandonemos el Evangelio, dudemos de Dios. El diablo quiere destruir nuestra fe porque sabe que al hacerlo ya está ganando la batalla en aquellos que dudan y que retroceden. Habacuc también dijo, mas el justo por su fe vivirá, en Habacuc 2:4. Y después Pablo dijo lo mismo a los romanos, en Romanos 1:17 y también en Gálatas 3:11, el justo vivirá por fe. Pero diga conmigo, pero nosotros, el verso 39, pero nosotros, digan conmigo, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿O me equivoqué?
Si hay alguno aquí que sí sea de los que retroceden para perdición. Usted está retrocediendo. En vez de mejorar, en vez de aumentar su nivel espiritual, en vez de consagrarse más, usted está retrocediendo. Pues está retrocediendo para perdición. Según la Biblia, está retrocediendo para perderse. No retroceda, hermano, no retroceda. No somos de los que retroceden para perdición. Amén. Sino de los que ¿qué? De los que tienen ¿qué? ¿Cuántos tienen fe? Amén. Esa es la fe que salva, la fe que nos ayuda a preservar el alma. Amén. Esa es la fe que salva. Hermanos, como humanos, solemos desanimarnos. Pero recuerden que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros, ¿verdad? Cristo vive en nosotros. Voy a leer Juan capítulo 6, verso 60. Del 60 en adelante. Dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Oiga, muchos de los discípulos dijeron que la palabra que Jesús había dicho era dura. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Oye, porque la palabra de Dios para muchos se convierte en una ofensa en vez de ser una bendición. Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Jesús fue directo el Señor Jesús. Él dijo, ¿qué tal que ustedes vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? ¿Saben una cosa? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Vivir en la carne no les aprovecha para nada. Vivir en el Espíritu sí les da vida. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Lo que yo les he dicho son palabras que son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, Él sabe. ¿Sí? ¿Y quién le había de entregar? Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron ¿qué? Atrás. Y ya no andaban con Él. ¿Por qué? Porque les pareció dura la palabra. Y es que, hermano, humanamente es muy dura llevar la palabra, pero en Cristo se puede porque nos fortalece. Y les pareció dura. Y muchos hermanos, muchos de sus discípulos volvieron atrás. Ya no andaban con Él. ¿Y cuántos hay en este tiempo que ya no andan con Jesús? Muchos, ¿sí o no? Dijo entonces Jesús a los 11, ¿queréis acaso iros también vosotros? Vea, hermano y hermana, el Señor le da la posibilidad de que si se quiere ir, se vaya del Evangelio. Eso es lo que dice la Biblia. Mire que le está dando esa posibilidad. ¿Queréis iros también vosotros? ¿Quién es el que pierde, Dios o uno? ¿Quién es el que pierde si uno se descarría? Uno. ¿Quién es el que está perdiendo cuando comienza como por allá todo rezagado? Ay, sí, qué pereza, qué desánimo. Cuando empieza por allá como a ver todo mal, ay, no, es que
Es que mire, no me gusta esa iglesia, no me gusta la iglesia, es que mire, yo quisiera algo diferente. ¿Quién es el que pierde? Uno. Sí, Señor. Y empieza como ese enfriamiento, como que nada lo toca, nada. Así se levantara el apóstol Pablo a predicar o Juan el Bautista a predicar, no lo tocaba tampoco. Así el mismo Jesús se volviera a manifestar en carne, a hablar directamente, tampoco lo tocaba. Oiga, santo Señor. Y hay gente tan dura de corazón, hermanos, gente tan duro de corazón que nada los toca. ¿Por qué? Pero el Señor, si usted cree que esta palabra es dura, el Señor les dice, ¿quieren irse ustedes también? Bien puedan. Eso es lo que dice ahí. Pero ¿cuántos hay como Simón Pedro en esta hora que respondan al Señor? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Señor, no hay otro camino, no hay otra salida. El único que tiene palabras de vida eres tú, Señor. Amén. ¿A quién iremos? Oh, santo mi Señor. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Pero la voluntad de Dios es que sigamos viviendo por fe, sin retroceder. Sin retroceder. Amén, gloria al Señor. Si retrocedemos, no vamos a agradar a Dios. ¿A cuánto les parece dura la palabra? Sí es dura, mi hermano. Amén. Pero él a quien ama corrige. Gloria a Dios. Entre más dura la palabra, más hay que obedecerla, ¿ok? Más loco. Hermanos, Ya me doy de cuenta que el Señor me ama. Gloria a Dios. pero en Cristo es más fácil todo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y si la palabra de Dios es dura humanamente, pues divinamente no es tan dura, porque el Señor Jesús nos ayuda. Solos no podemos, pero con Jesús sí podemos ser. El Señor dice, si quiere bien puedan, se van. Eso es lo que dice Él ahí en Juan. ¿Quieren irse ustedes también? Les dijo a los 11, ¿ustedes también quieren irse? Si les parece dura esta palabra, les parece gravosa, les parece muy difícil, Él les dice, bien, pueden hacerlo. Pero Pedro, como era el impulsivo, digan amén, porque así es, fue el primero en responder. Él me dijo, no, Señor, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Póngase sobre sus pies, hermano. Que Dios nos ayude a seguir adelante, Que Dios nos ¿verdad? ayude, mi hermano. Que Dios nos ayude a continuar el camino. Que Dios nos ayude, hermanos, a perseverar hasta el fin. Así es. Amén. Si retrocedemos, no agradamos a Dios. Bendito el Señor. Antes se quieren afirmar. Yo quiero que Dios nos ayude a afirmarnos más en este día. Amén. Que nos dé fuerzas para seguir adelante. Yo quiero que el Señor nos ayude. Alguien puede orar conmigo y puede decirle a Dios, ayúdame, Señor. Ayúdanos, Señor. Quiero, Dios mío, estar firme en este camino, firme por tu palabra, con convicciones, Señor. Dios mío, si retrocedemos, no agradaremos tu alma. Si retrocedemos, Señor, vamos a terminar mal. Pero no es lo que queremos ni lo que tú quieres, Señor. Queremos, Dios mío, y lo que tú quieres es que nosotros estemos fieles, firmes, Señor. Ayúdanos, Señor, aunque sea a veces dura la palabra, aunque la palabra a veces, Señor, la sintamos un poco pesada, pero Dios mío, en Cristo se nos hacen fáciles todas las cosas. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús. Alguien puede decir a Dios, Señor, voy a estar firme, dame firmeza, Señor. Quiero permanecer. Quiero seguir adelante, quiero continuar, quiero, Señor, no desviarme.
por ningún motivo de este camino, Señor. Queremos, Señor, perseverar. Queremos continuar, Dios mío, perseverar hasta el fin, Señor. Yo sé que tu palabra dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y sé, Dios mío, que tú estabas diciendo eso en cuanto a lo que les va a suceder a los judíos en la gran tribulación, Dios mío, pero sé que también podemos aplicar eso para nosotros, Dios mío. Sé, Dios mío, que nosotros debemos de perseverar y mantener nuestra confianza. Hermanos, necesitamos perseverar, pero en mantener nuestra confianza en Dios. Alguien quiere mantener su confianza en Dios. Alguien quiere sostener esa fe. Alguien quiere mantener esa fe. Alguien quiere prosperar en fe. Antes alguien puede orar conmigo y pedir a Dios que nos aumente a todos la fe. El dador de la fe se llama Jesús. El dador de la confianza en Él se llama Jesús. Aumenta mi fe, Señor. Quiero permanecer. Quiero, Señor, seguir continuar. Quiero, Señor, seguir teniendo confianza en ti, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret, la gloria, la honra, la alabanza, el poder, la adoración y la exaltación sean a Cristo. ¿Alguien puede dar un aplauso al Señor? ¿Alguien puede decir: Dios, te aplaudo porque me has dado confianza en ti, Señor? Oh, Señor, quiero, Señor, seguir adelante. Queremos seguir adelante. Yo sé que Cristo siempre me va a ayudar si consagro todo a Él. Y si soy su siervo fiel. Oh, alguien puede decir a Dios: yo sé que tú me ayudarás. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Siga orando. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Si consagro todo a Él, y si soy su siervo fiel, yo sé que Cristo siempre me ayudará. Aquí está el Señor. Alguien es de fe para creer que aquí se mueve el Señor, que aquí se pasea la presencia del Señor. Alguien puede decir a Cristo: yo sé que siempre me ayudará. Si consagro todo a Él, y si soy su siervo fiel, yo sé que Cristo siempre me ayudará. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Si consagro todo a Él, y si soy su siervo fiel, yo sé que Cristo siempre me ayudará. Si consagro todo a Él, y si soy su siervo fiel, yo sé que Cristo siempre me ayudará. Levántese como nuevo, hermano. Levántese siendo
Un hombre, una mujer llena de fe, un hombre lleno de fe. Usted se va a ir con fe.